venimos a hacer una actividad sobre la cocina y nos contéis lo que recordéis de cómo se utilizaban las cosas, de cómo la utilizabais en casa. Toda la información va a ser súper buena, que así luego en el museo la podemos transmitir. ¿Para qué se utilizaba? Para la leche. ¿De dónde sacábamos la leche? ¿Dónde íbamos a comprarla? ¿Cómo? Pues yo me he ido a las vacas. ¿Y tenía que ir muy lejos a por ella? Un poquillo. Hoy hemos realizado una actividad llamada La Caixa dels Records junto al Museo de Etnología de Valencia, y en esta actividad hemos tenido reunidos a un grupo de usuarios que tienen demencia diagnosticada y han hecho una actividad en la que han puesto en común y han recordado las vivencias que tenían de jóvenes al ver artículos y aparatajes que encontraban dentro de las cocinas que habían antiguamente en las casas. Pues eso, te viene a la mente tantas cosas y tantos recuerdos, porque recuerdos malos no tengo, solamente recuerdos de pues, que hemos pasado mucha hambre. El molinillo de café, por ejemplo, me trae recuerdos, ¿no? Desde hace muchos años que esos aparatos prácticamente o están de exposición en las casas o no los hay. Entonces, eso es una de las cosas que me ha llamado la atención, porque me gustan los trastitos, me gustan. Entonces, gracias a estas actividades, pues ellos pueden recordar viendo con imágenes o compartiendo las vivencias con el grupo. Creo que es muy enriquecedor realizar este tipo de actividades porque puedes despertar en ellos recuerdos que tenían guardados bien adentro. Creo que es importante que esa memoria se siga trabajando, la memoria remota. Me gusta ver cómo se despierta en ellos esa cara de asombro de ¡hey! Eso yo lo recuerdo. En una persona yo creo que es muy importante recordar parte de la vida que uno ha pasado. Pues yo es que era pequeñita y ahora que lo estabas contando, lo estabas diciendo, y digo, madre mía, si eso lo he vivido yo. Ajá. Y ha gustado recordarlo. Claro, qué bien. claro, es.